Recuerda, el judío, él por su incredulidad siempre le pedía señal. Jesús, danos señal. Jesús dijo, una generación maligna y perversa pide señal. Porque ellos rechazaban lo que Dios ya había escrito. Y esta es la única fuente de autoridad que tenemos de fe para creer en Jesucristo. Note conmigo en primer lugar el poder de los apóstoles. Cuando hablamos del poder de los apóstoles, estamos mirando una iglesia empoderada, una iglesia poderosa. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. El poder de los apóstoles no era algo inherente en ellos, sino era una manifestación del Espíritu Santo obrando a través de ellos para confirmar el mensaje del Evangelio. Las señales y prodigios se realizaban visibles y eran sorprendentes, pero estos sirven para autenticar el mensaje. Quiero que veamos unas definiciones antes de iniciar. En primer lugar, la palabra señal es un prodigio o un presagio, es decir, un hecho inusual, trascendiendo el curso común de la naturaleza, es algo sobrenatural. La palabra prodigio es un hecho o fenómeno que excede los límites regulares de la naturaleza. Eso es un milagro, es algo que sucede fuera de lo normal, fuera de lo común. Las sanidades, abrir los ojos de los ciegos, hacer el cojo andar y hacer a aquellas personas que no podían hablar, poder hablar. Hoy en día, aunque no dependemos de milagros visibles, el poder de Dios sigue obrando. Veamos en primer lugar, Dios confirma su mensaje con poder. Cuando usted y yo vemos estas señales y prodigios, lo que está haciendo Dios es confirmando su mensaje. Le repito, no es algo que sucede el día de hoy. En Hechos 5:12 dice, ¿y por la mano de quiénes? De los apóstoles. Note que no era de toda la iglesia, eran los apóstoles y hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dios usa a apóstoles como instrumentos para manifestar este poder. Ahora miren, las señales y los prodigios están para acreditar al hombre de Dios también el mensaje de Dios. Note lo que dice Mateo 16:20, Marcos 16:20 conmigo. ¿Estamos ahí? Y ellos saliendo predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor. ¿Qué dice enseguida? Y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que les seguían. Note que ellos iban saliendo y ellos predicaban un mensaje, pero ellos también tenían el poder para hacer señales. Este pasaje nos declara exactamente el propósito de sus señales. ¿Qué era el propósito? ¿Qué dice el pasaje? Deme la definición que dice ahí. Confirmar el mensaje, confirmar la predicación de la palabra de Dios. Va a haber personas que le van a decir que esta parte de Marcos no debe estar ahí. Esa es la gente, empieza a escuchar algo en línea y ya piensan que saben mucho. Nosotros seguimos una Biblia compuesta por 66 libros y una compilación donde hubo muchos manuscritos. Existe algo que llaman los manuscritos más antiguos. El hecho que sea más antiguo no significa que es mejor o que tiene más validez. Es más, el más antiguo son los que han corrompido muchas de las Biblias modernas. Se encontraron los manuscritos por ahí y estaba más completo también. Entonces era más antiguo y era más completo. La razón por qué esa Biblia no se utilizó en los tiempos que se escribieron esos, los mismos contemporáneos de esos días rechazaron esos manuscritos. Entonces la gente no quería deshacerse de la Biblia porque aún contenía mucho de las escrituras y los archivaron o los guardaron en un lugar seguro. Años después lo hallan y ahora dicen, se nota que en los manuscritos más antiguos no deben estar estos pasajes. Es muy sencillo, es una falacia, es un error muy sencillo que muchos cometen, pero quiero explicarle porque esto es palabra de Dios. Lo que leímos aquí nos da una explicación del propósito de los milagros, era para confirmar la palabra de los predicadores. ¿Sí vimos ahí? Dice de nuevo, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. En Hechos 2:22, vaya allá por favor. Quiero que vea el propósito de las señales en Jesús. O sea que las señales y los prodigios probaron que Jesús fue enviado por el Padre. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Note, con las maravillas, prodigios y señales. De esta manera es como Dios pudo aprobar o como Cristo fue probado ser enviado por el Padre. En Hechos 4:29, note una vez más que las señales acreditaban el mensaje de los apóstoles. Dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué cosa? Sanidades y señales y
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pablo también probó su apostolado por medio de las señales. 2 Corintios 12:11. ¿Están conmigo ahí? Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, note, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo le está diciendo, les he probado a ustedes que yo soy apóstol. Yo no soy quizás como los apóstoles, él dice la palabra grandes apóstoles, pero sí soy un apóstol. ¿Qué mostró Pablo para mostrar su apostolado? El pasaje dice ahí, señales, prodigios y milagros. ¿Cuál es el propósito entonces de los milagros, de las señales y los prodigios? Confirmar el mensaje, acreditar al mensajero. Letra B, escriba conmigo, y las señales apuntan a Cristo y no a los hombres. Recuerde, todo el propósito de las señales es para que la gente glorifique a Dios, crea en Jesús y sea salvo. Por eso vemos el resultado en Hechos 5:14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Y más gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cuál es el resultado? La gente creyó. Y eso es lo que vemos a través de las Escrituras. Siempre que se hacían señales, era para que la gente confiara y creyere. Los milagros realizados por los apóstoles no era para su gloria personal, sino para señalar a Cristo como Salvador. Y el verdadero propósito, que más personas creyeron, dice ahí, pues ese propósito se muestra que creyeron, mucha gente creyó. Por eso le repito, si existiera al día de hoy el don de sanidad, debería ser utilizado para que la gente crea en Jesucristo. Para que la gente confíe en Jesucristo. Yo les he dicho muchas veces aquí, si Dios me pudiera otorgar a mí y elegir mi propio don, yo escogería el don de sanidad para sanar a los hermanos. Si yo pudiera tener ese don para sanar a sus familiares, a un niño que se está muriendo de cáncer. O sea, si esto fuera un don que yo pudiera escoger, para mí ese sería el más emocional en el sentido personal. Pero vemos que muchos en la Biblia no fueron sanados. Muchos murieron. Las sanidades en la Biblia muchas veces simplemente fue para acreditar el mensaje y muchos creyentes no observaron estos milagros y no fueron sanados. Ahora mire, ¿cómo va a creer la gente el día de hoy entonces sin milagros? A quienes pueden preguntar, ¿cómo puede una persona ser salva hoy si no hay señales? Bueno, los milagros, recuerda, acreditan el mensaje, pero la gente no siempre va a creer. Note lo que dice en Números 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Pues había un pueblo que vio muchas maravillas, pero no creían. Los judíos habían visto las señales de Jesús, pero tampoco le creían en él. En Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis. No porque habéis visto, ¿qué? Las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él está diciendo, ustedes no me siguen porque me creen, ustedes no me siguen porque yo soy su Salvador, me siguen porque ustedes quieren comer. Es más, ni es por las señales que vistes. Acompáñame a Juan, capítulo 12, en su Biblia, y quiero que vea que aún los fariseos, ellos confirmaron, o sabían, ellos pueden decir, sí, hay una señal que se hizo, pero no creían en la señal. Judas vio a Jesús. ¿Usted cree que Judas no vio todas las señales? Pero no creía en él. Entonces, el hecho de que haya señales no significa siempre la gente va a creer. En Juan 12:17, ¿están conmigo? Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Note el versículo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y ¿qué? Y creían en Jesús. Pero los fariseos creían, negaron el hecho que existía, que se hizo una señal.
No, ellos sabían, ellos estaban confirmando que sí se hizo una señal, pero no creían en Jesús. Los apóstoles nunca evangelizaron mediante milagros, evangelizaron siempre mediante la predicación de la palabra. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Recuerde, los milagros solamente confirmaban la palabra. Una vez terminada la palabra, o sea, la Biblia completa, los milagros ya no tienen razón de ser. ¿Quién de ustedes fue salvo por ver un milagro? Yo creo que sí, todos aquí fueron salvos por observar un milagro. ¿Cuál milagro fue, mi hermano Oscar? Ese milagro le pudo atraer a usted a creer en el Señor, pero ¿usted vio milagros de Jesús? ¿Hay un milagro? Bueno, menos que dice Juan 20, 30 al 31. ¿Está conmigo? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero ¿estas qué? Estas señales se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuáles son las señales que necesitamos? Los que están en la palabra de Dios. ¿Fue una señal que Cristo resucitó? ¿Es un milagro? ¿Pero lo vio usted? Sí, lo vio aquí. Lo vimos en la Biblia, ¿correcto? Eso me refiero, pues. O sea que todas las señales ya las tenemos aquí. Recuerda, el judío, él por su incredulidad siempre le pedía señal. Jesús, danos señal. Jesús dijo, una generación maligna y perversa pide señal. Porque ellos rechazaban lo que Dios ya había escrito. Y esta es la única fuente de autoridad que tenemos de fe para creer en Jesucristo.